Hola, ¿qué tal? Esta vez estamos también de vuelta. Venimos de la provincia de Soria de sumergirnos en la Alta Edad Media. Hemos visto pinturas mozárabes muy interesantes, subido a una atalaya islámica y nos hemos adentrado en escenarios cinematográficos naturales. Todo ello por caminos llenos de historia, en una excursión de unos 32 kilómetros y por carreteras prácticamente vacías. La ruta la iniciamos aquí, en Casillas de Berlanga. Venimos por la carretera y nos acercamos a San Baudelio, a las pinturas mozárabes. Después, en Caltojar, veremos las paredes del pueblo con cuadros de Picasso y su iglesia románica. Luego, por aquí, por esta pista de tierra, nos acercaremos a la Torre del Tiñón, que es la atalaya islámica a la que hemos subido. Y desde aquí llegaremos a Rello. En Rello veremos el pueblo, su famoso rollo, las murallas, el castillo, etc. Y después ya de vuelta cogeremos la carretera hasta las cercanías de la Riba de Escalote y luego bajando por el río Escalote veremos la Torre del Melero y ya finalmente pues otra vez Caltojar y Casillas de Berlanga. Hoy iniciamos nuestra ruta en Casillas de Berlanga, una localidad que está apenas a 7 kilómetros de Berlanga de Duero y un sitio donde más duramente se combatió en la Edad Media. Casillas de Berlanga es un pueblo pequeño que pasaría totalmente desapercibido si no fuera porque en sus cercanías se encuentra la más maravillosa muestra de arte mozárabe de España, la ermita de San Baudelio, hacia donde nos dirigimos en primer lugar. La palabra mozárabe viene del árabe mustarif, el que se ha hecho semejante a los árabes, y es el término que adoptaron los cristianos que a partir del año 711 permanecieron en los territorios dominados por los musulmanes. Estas personas conservaron su religión, aunque adoptaron tanto su lengua como sus costumbres, vestimenta, etcétera. Mozárabe no hay que confundirlo con muladí, que viene del árabe muwaladín y corresponde a los cristianos que se convirtieron al Islam bajo la dominación árabe. Lo que vamos a ver en el interior de la ermita de San Baudelio no es el aspecto original, sino las improntas que han quedado después de extraer las pinturas originales. Actualmente estas pinturas se encuentran repartidas en distintos museos norteamericanos y algunas en el Museo del Prado. Y son el objeto de uno de los episodios más vergonzantes de expolio de la historia de España. Toda la lamentable historia de este expolio no la vamos a contar aquí, solo decir que es una muestra evidente de que la ignorancia es mucho más peligrosa que la maldad. También hay que decir que gran parte del deterioro que presentan muchas pinturas se debe al hecho de que este lugar fue utilizado durante mucho tiempo como un redil de ovejas. Aunque los musulmanes inicialmente fueron tolerantes con los cristianos, a partir del siglo XI
a raíz de la invasión almorávide, estos eran unos musulmanes fanatizados que ya no toleraban la presencia cristiana, de manera que muchos de los cristianos emigraron hacia el norte. Es muy probable que estos cristianos procedentes del califato fueran los que pintaran estas paredes de aquí, aunque tampoco se puede descartar que en este lugar, previamente, hubiera ya un grupo de eremitas. Nada hace presagiar desde fuera la maravilla que hay dentro. Hasta tal punto es así que este lugar ha sido calificado como la Capilla Sixtina del arte mozárabe. En las pinturas que veremos dentro hay una importante mezcla de imágenes sagradas y profanas sin parangón. Se debe al hecho de que muchas de ellas están inspiradas en la época del arte califal cordobés. Vamos dentro. La bóveda la forman 8 arcos que parten de una columna central que asemeja la forma de una palmera. En la parte superior hay un pequeño hueco sobre el que se ha especulado mucho en cuanto a su utilidad. No sabemos si era para esconder una reliquia, un tesoro o ha sido un lugar penitencial o de meditación. Enfrente del ábside hay un coro elevado, sustentado por un entramado de columnillas que evocan una mezquita. En la parte alta hay una especie de templete abierto al exterior por un arco de herradura. Todos estos elementos confirman lo arraigadas que estaban las formas islámicas dentro de la comunidad mozárabe. Las pinturas altas están algo mejor conservadas. En ellas podemos ver en el ábside una hermosa composición en las figuras de San Baudelio y San Nicolás de Bari, a los lados de una pequeña ventana, decorada en la parte superior por la paloma del Espíritu Santo dentro de una mandorla. Otras pinturas maravillosas son la entrada de Jesús en Jerusalén o el cazador enviando a sus 3 canes a la caza de liebres. Acabamos de dejar atrás San Baudelio y ahora nos dirigimos hacia Caltojar, a ver su maravillosa iglesia románica. Lo primero que destaca al entrar en Caltojar es la cantidad de murales que hay reproduciendo los cuadros de Picasso. Se trata de un trabajo conjunto que se hizo en el año 1981 para conmemorar el nacimiento del pintor.
Al final, todos estos murales se han convertido en una seña distintiva de Cartojar. Pero lo que hemos venido a admirar es una maravillosa iglesia de San Miguel, a la que ahora nos dirigimos. Estamos ya junto a la iglesia de San Miguel Arcángel, que corresponde al románico tardío de finales del siglo XIII, por lo que tiene algunos elementos que apuntan ya al gótico. Como podemos ver, la portada es magnífica, a la que acompañan unas maravillosas puertas. El cuerpo principal de la iglesia tiene 3 naves. Es de planta casi cuadrada, lo que hace pensar que en un principio este edificio era una mezquita reconvertida posteriormente en iglesia. Lamentablemente, construcciones posteriores han tapado los ábsides laterales, quedando solo a la vista el ábside central. La torre de campanario también es posterior a la obra principal. Y ahora ya nos dirigimos a ver una de las torres de vigilancia que hay por estos contornos. Aquí a las afueras de Cartojar confluyen 2 afluentes del Duero, el río Bordecores y hacia allí el río Escalote, que antiguamente eran 2 magníficas vías de penetración de o hacia el Duero. Por eso los musulmanes construyeron 2 parejas de torres de vigilancia, 2 hacia el río Bordecores y 2 hacia el Escalote. Nosotros ahora nos vamos a dirigir a una de ellas, a la llamada Atalaya del Tiñón.
Estamos ya al pie de la atalaya del Tiñón. Un elemento interesante de esta atalaya es su forma cónica, un caso único en las torres islámicas. Cuenta la leyenda que por aquí, por esta torre, pasó Almanzor después de Calatañazor y camino de Medinaceli para morir allí. Desde arriba se controla un paisaje impresionante. Vamos a echar un vistazo. Y desde la atalaya islámica vemos nuestro siguiente destino, Reyo, que está hacia el sur. Para llegar hasta allí debemos bajar hasta el río Escalote para luego subir. Estamos ya a la entrada de Reyo, el pueblo de Soria que mejor conserva su muralla. No se han encontrado en él restos anteriores al siglo X, lo que hace suponer que se creó con fines militares a raíz de la conquista cristiana de esta zona por el rey Fernando I de León, para prevenir las incursiones musulmanas hacia el norte. Estamos ya en la Plaza Mayor. Desde ella podemos ver tres elementos importantes de esta localidad. En primer lugar, vemos el rollo, la muralla y si nos adentramos aquí un poquito junto a la puerta, el castillo, que lamentablemente está en estado ruinoso. El castillo es de los condes de Coruña, pero no de la Coruña de Galicia, sino de Coruña del Conde, de la localidad de la provincia de Burgos. De los tres elementos, el más famoso sin duda es este, el rollo, que en realidad es una bombarda, un cañón del siglo XV o XVI. No debemos confundir un rollo con una picota. Los rollos representaban las leyes propias y los privilegios de los que gozaban algunos pueblos que tenían fuero propio. Y estos rollos solían ser de metal o de piedra.
Las picotas eran generalmente de madera y era donde se exponían los reos a la vergüenza pública. Los rollos debieron desaparecer con la Constitución de 1812, puesto que su promulgación supone leyes iguales para todos. Sin embargo, algunos pueblos se negaron a destruirlos, como por ejemplo este. Además, la particularidad del rollo de Reyo es que es de metal, el único que hay en España. Quizás esa rareza sea la que explica la particularidad del trabalenguas que está escrito en la base. El rollo de Reyo es de hierro. Y ahora ya vamos a dar tranquilamente un paseo por el pueblo, ya que merece la pena verlo. Bueno, hemos dejado atrás Reyo. Estamos ya junto a la Riba de Escalote y un poco más adelante vamos a coger la carretera que va bajando a lo largo del río Escalote. Por tanto, nos vamos a encontrar otra torre islámica de vigilancia controlando nuestro paso. Estamos ya cerca de la llamada Torre del Melero, que como puede verse controlaba el paso que estamos siguiendo y en caso de una incursión avisaría a las demás torres de vigilancia de la misma. Este paisaje ha servido de escenario natural para la grabación de películas como Libro del Buen Amor, dirigida por Tomás Aznar, o Los Tres Mosqueteros, de Richard Lester. Estamos junto al río Escalote, que normalmente lleva poca agua,
pero cuando llueve de forma torrencial tiene notables crecidas, como por ejemplo la del año 1952, que quedó aquí registrada y, como puede verse, fue una crecida notable. Bueno, y ya, junto a la señal que indicaba la riada, lo único que nos queda es volver directamente ya hacia Casillas de Berlanga y acabar nuestra ruta. Hemos visto paisajes y cosas maravillosas y ya solamente nos queda deciros, como siempre os recomendamos, que descubrir y conocer lugares nuevos es importante hacerlo en cualquier época del año.